se ocurre que se confunde el conocimiento con crecimiento. Y en las iglesias a veces se puede dar esto, mucho conocimiento, pero no crecimiento. A veces se confunde el desarrollo con madurez, de hacer cosas. Pero en realidad eso no es algo que uno diga, bueno, esto es madurez. No, lo que va a producir realmente crecimiento y lo que va a producir realmente madurez en la vida de los cristianos es el hecho de que conocemos la Escritura y la ponemos en práctica y la vivimos. No solamente un conocimiento intelectual, sino también llevar ese conocimiento a la práctica. Y por el otro lado está solamente la parte emocional, ¿ya? Tiene su lugar, sí, tiene su lugar, pero eso no te va a hacer una persona sólida en la fe. Las emociones van y vienen. Me siento cómodo, me siento incómodo, me siento feliz, y vamos y vienen. Pero la palabra de Dios es la que nos da solidez y la que nos da consistencia. Entonces, lo que hemos querido hacer durante estos meses ya, ¿verdad? Porque esto lo empezamos, ¿qué? ¿El año pasado fue esto, no? ¿Qué manera? Y es eso, el tener más o menos una idea general de las doctrinas que como iglesia nosotros creemos, ¿ya? Y que son parte también a veces de nuestros distintivos. Cuando las iglesias tienen sus distintivos, eso no quiere decir que sean mejores que otras, sino que hace una diferencia, porque imagínense ustedes el tener 3, 4 iglesias en la misma calle y que crean lo mismo y enseñen lo mismo y tengan la misma forma. Bueno, mejor hagamos una sola y ya. Pero cuando ya hay distinción, hay diferencia, obviamente, no que sea mejor, entonces tiene la razón o tiene el sentido de que existan. Y eso es lo que nosotros vemos en el espectro de la iglesia del Señor. Hay iglesias que están en un extremo y en otro extremo nosotros tratamos de buscar el balance. El balance que da las Escrituras. El balance que da la palabra de Dios. Un conocimiento con crecimiento. Madurez. Llevándonos cada día más a la imagen de Cristo. Hoy día vamos a comenzar a mirar el último punto que nos queda acerca de esta doctrina de la salvación y la perspectiva y de esta teología reformada que hay, y tiene que ver con los 5 puntos, y tiene que ver aquí con el último punto, que es la perseverancia de los santos. Como hemos dicho, hay muchas palabras que se usan y que no necesariamente están en la Biblia. Que no necesariamente, por ejemplo, seguridad eterna no está en la Biblia. Salvo siempre salvo no está en la Biblia. No son palabras que están en la Biblia. Hay otro tipo de palabras que vamos a ver. Habla de firmeza, permanencia, seguridad, confianza. Entonces aquí entramos a este punto en donde ya hemos pasado por estos otros 4, más la introducción a la vida de un poco de estos hombres. Y mi deseo y mi oración es siempre que podamos nosotros ver claramente lo que es bíblico y lo que no lo es. Lo que tiene que ver con un conocimiento más a veces filosófico, intelectual, más que un fundamento bíblico, ¿ya? Más que llegar a entender o a estudiar la palabra, hacer una exégesis sana del texto, a no introducirle al texto, a la Biblia, sino a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, los primeros 4 puntos hemos mirado ya que han fallado con probarse bajo las Escrituras. Ya hemos revisado estos puntos aquí y lo que nos damos cuenta es que el entendimiento es totalmente subjetivo, humano, en muchos aspectos, ¿ya? De todos estos puntos que nosotros hemos mirado aquí, hemos también visto que el lenguaje que se usa ya por estas iglesias, ya sea calvinistas o reformadas, no es bíblico. Ahora, debemos entender una cosa, y aquí voy a hacer un paréntesis. La salvación es algo que se obtiene, se recibe por fe, por medio de la fe, la gracia de Dios.
y tiene que ver con Cristo Jesús. Todo lo demás es secundario. O sea, ¿qué es lo que importa? Lo que importa siempre es Cristo Jesús. Porque a veces la gente me dice, bueno, ¿y ellos son salvos o ustedes son salvos? Bueno, si usted ha creído en Cristo Jesús, es lo que dice la Biblia. Somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, es la obra de Dios. El asunto aquí tiene que ver con los conceptos a veces de ciertas doctrinas, pero el énfasis siempre debe ser, bueno, Cristo. Ese es el énfasis. Entonces, ¿dónde está el detalle? El detalle es cuando un grupo, una teología, una doctrina X de cualquier iglesia, llámese Calvary Chapel a la que nosotros pertenecemos o llámese como se llame, comienza a agregarle algo más a lo que dice la Escritura en cuanto a que la salvación es solo a través de la obra de Cristo Jesús, por lo que Él hizo, por medio, como digo, de la fe, creer en lo que Él hizo. Cuando empezamos a agregarle algo más. Y lo otro es cuando comenzamos a vivir en un sistema de inseguridad en cuanto al hecho de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, si pasa eso, y vamos a ver que lamentablemente este punto aquí, más que perseverancia o más que seguridad, es inseguridad. De hecho, hay algunos teólogos que catalogan esta doctrina más mormona o testigo de Jehová que cristiana. Pues si usted le pregunta a un testigo de Jehová, los que han tenido la oportunidad de compartir, a lo mejor cuando llegan en la mañana, ¿verdad? Los sábados, como a las 8, a golpearle ahí en la puerta, y si tiene ahí, puede conversar con ellos, pregúntele, ¿ustedes son salvos? ¿Ustedes tienen la seguridad de que van al cielo? Y la mayoría te va a decir que no. Están ahí en ese proceso. Ahora, yo creo que es un mal momento darse cuenta cuando partimos de este mundo a ver si somos salvos o no. La seguridad la tenemos ahora en Cristo Jesús. Y esa seguridad es algo que nos la da Él por su obra, no nosotros. Ahora nosotros vamos a ver que hay que perseverar, sí, perseveramos, pero nos mantenemos seguros en Cristo. O sea, nadie puede tener ninguna seguridad. Usted no puede tener una seguridad en una doctrina o en un sistema. No hay seguridad en eso. La seguridad está en Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Entonces, lamentablemente, a veces estas enseñanzas o estos grupos, ¿ya? Y que van a un punto del razonamiento y la filosofía y la lógica y todo lo demás, a veces dejan de lado lo que es bíblico. Lo que nos dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Y como hermenéutica, los que van a la escuela bíblica saben lo que estoy hablando. ¿Ya? Es un aviso, los que quieran, para el próximo. Pero lo que vemos es eso, es el estudio de poder tener la Biblia, entender lo que la Biblia dice, ¿ya? O lo que el autor quiso decir. Primero a los oyentes originales. Bueno, ¿y cómo eso se aplica a nosotros? ¿Cómo se aplica a nosotros? Entonces, lamentablemente, estas personas lo que hacen a veces es cambiar el lenguaje y crean un lenguaje. Ya hemos visto que cada palabrita que le agregan a elección, a expiación, ¿ya? Y todo eso, esa palabrita que va, expiación limitada, elección incondicional, esas palabras no son bíblicas, no están en la Biblia. Ah, sí, la gente va a decir, no, pero por ejemplo, esta teocracia tampoco está en la Biblia, Trinidad tampoco está en la Biblia, sí, pero la doctrina se puede ver claramente a través de la Escritura. Lo otro no. Lo otro usted tiene que torcer muchos pasajes para verlo. Entonces, aquí nadie, y esto es importante, nadie que lea la Biblia o estudie la Biblia, de ahí va a sacar o de ahí va a surgir con estos 5 puntos de calvinismo. Sino que esta enseñanza o esta doctrina es algo que usted tiene que recibir un adoctrinamiento, tiene que recibir una enseñanza. Y eso es, si usted lee la Escritura no va a llegar nunca a ese tipo de conclusiones. A ese tipo de conclusiones.
Entonces, hoy día vamos a mirar aquí, vamos a empezar a mirar este último punto de la enseñanza esta de la perseverancia de los santos. Recuérdense que hicimos la base y el fundamento es que si uno de estos puntos cae, todos los demás caen, porque se necesitan. Se necesitan. Y aquí este punto necesita, por ejemplo, que exista el primer punto, ¿ya? La depravación total, para que exista el otro punto, que es la elección incondicional. Como usted fue elegido incondicionalmente, como usted no podía decidir, entonces como usted fue elegido condicionalmente, usted va a perseverar. Ya, haga lo que haga, y se va a ir, y va a hacer aquí, va a vivir la vida loca, lo que quiera, pero usted va a volver otra vez, porque Dios lo eligió. Sin mediar su fe, sin mediar la decisión. Entonces, esto es lo que lamentablemente hace que el asunto sea un poco así como medio borroso, ¿ya? Como los veo yo a ustedes, medio borroso, ¿ya? Medio difuso. Entonces, ¿qué es la enseñanza de la perseverancia de los santos? Vamos a mirar esto aquí y luego vamos a ir mirando algunos pasajes. Y voy a, más que todo, a mencionar algunas frases o cosas que estas personas han dicho y luego vamos a ver qué dice la Biblia. Y nos da el tiempo para llegar ahí a todos los pasajes y lo más probable es que la próxima semana veamos las advertencias que en la Biblia tenemos. Y la Biblia hay advertencias por algo. Por algo están ahí las advertencias. Si no, ¿para qué? Si no tienen ningún sentido de que va a ocurrir algo de lo que se advierte que puede ocurrir, ¿para qué están ahí? Entonces, lo primero aquí, la enseñanza esta de la perseverancia de los santos, ¿ya? Tiene que ver y tiene que estar relacionada o está vinculada a la incondicional elección. Es ahí. Si no existe ese punto, tampoco tiene el otro. ¿Por qué? Porque lo que ellos hablan es que usted o yo, cualquier persona, somos ya elegidos y estamos ya predestinados, o en la palabra. Acuérdense, cada vez que miramos la palabra predestinados, nunca se relaciona a salvación en los contextos en los que los miramos. Tiene que ver con servicio, tiene que ver con santidad, tiene que ver con transformación a la imagen de Cristo Jesús. Pero ellos lo que hacen es sencillamente decir que usted necesita haber sido elegido, y una vez que usted ha sido elegido incondicionalmente, sin mediar nada de lo que usted pueda hacer, sin mediar fe, sino que ellos dicen primero usted nace de nuevo, luego que nace de nuevo, entonces usted ahora puede tener fe y recibir la salvación. Entonces es algo como medio extraño en comparación a lo que la Biblia dice. Entonces, esta seguridad que ellos dan, que le llaman seguridad eterna del creyente, está basado en el hecho de que son usted o cualquiera de los que crean esas, bueno, aquí yo creo que no, o si hay alguien aquí, ¿ya? Ustedes son elegidos de Dios y vea lo que interesante esto. Hay un concepto que tiene que ver con desempeño, lo que yo hago. O sea, porque de alguna manera se tiene que probar que usted es elegido. Entonces va a mediar. A veces nos acusan al otro lado, al otro bando, que ellos creen en que la salvación es por obra, pero cuando ustedes hablan con ellos, la seguridad tiene que ver por lo que hace. No, la seguridad se basa en lo que Cristo hizo, no en lo que yo hago. Ahora, el resultado de lo que Cristo hizo y yo creo en Él, obviamente va a producir algo en usted y en mí, que nos va a llevar a vivir una vida en obediencia a Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que yo no estoy llegando al final de mis días, y les voy a dar algunas citas aquí de estos personajes, ¿ya? Los padres de esto, que dicen que llegan a un punto en su vida, al final, en donde se entran en un proceso de reflexión y de ver si han sido lo suficientemente buenos para ser aceptados por Dios. Pero, se supone que fuiste elegido. Y si fuiste elegido,
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la inseguridad? Yo hablo más de esto de inseguridad que de seguridad. Entonces, el problema para este punto es que nunca puedes estar seguro. O sea, por eso algunos dicen que estos son más como testigos de Jehová en esta parte, o mormones, sino hasta el final. O sea, tal como lo enseñarían la otra parte, los armenianistas extremos. ¿Ya? Acuérdense, nosotros no defendemos ni a uno ni a otro, nosotros vamos a lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Entonces, la primera vez o la única vez que aparece la palabra perseverancia en la Biblia es en Efesios 6:18. Y la palabra que se usa aquí, obviamente, tiene que ver con el contexto de la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Luego usted, de acuerdo a cómo la Biblia que ustedes tengan, la traducción que ustedes tengan, de Reina Valera o la que sea, la Biblia habla de la palabra y se menciona la palabra perseverancia 8 veces. ¿Ya? Pero en el griego son una palabra diferente. Y esa es la palabra que usted generalmente lee en el texto cuando dice paciencia, hupomeno, paciente. Pero esta palabra aquí, perseverancia, es otra diferente y es la única vez que aparece aquí. Y es en el libro de Efesios, ¿ya? Efesios 6:18. Entonces, y la otra usted la puede ver en Romanos, en Corintios, en Timoteo, en Santiago, y generalmente tiene que ver con paciencia, con estar, con permanecer, etc. Entonces, como dije, este punto está ligado a los otros puntos aquí. Entonces ellos necesitan, para poder, llamémosle así, acuerpar su postura, necesitan los otros 4 puntos. Ahora, si tú eres de los incondicionalmente elegidos, entonces, este es el concepto, perseverarás. ¿Por qué? Porque no puedes resistir la gracia de Dios. Vea cómo se ocupan. Acuérdense cuál era el punto que vimos hace, bueno, no 15 días, hace como 15 días atrás. Era la gracia irresistible de Dios. Entonces, si usted ha sido incondicionalmente elegido, vas a perseverar, dicen ellos, porque no puede resistir la gracia de Dios. Ahora, cuando lee este pasaje ya de Efesios, de perseverar, es porque ellos dicen que usted ha sido capacitado por la gracia irresistible de Dios para perseverar. Y eso significa que usted está eternamente seguro. Eternamente seguro. Por lo que ellos dicen, por cada uno de los puntos. Ahora, yo creo en la seguridad de la salvación. En Cristo. En Cristo Jesús. En Cristo estoy eternamente seguro. No por quién soy yo, no por lo que yo haga, no por lo que yo deje de hacer, sino por lo que Él hizo. Y eso se va a reflejar. Eso se va a reflejar. Y, ¿se acuerdan que hay un pasaje que yo siempre les digo de Romanos 8? Romanos 8:1. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Recítelo así como la iglesia. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces yo camino tranquilo, confiado, que no se trata de mi desempeño, sino que se trata de lo que Él hizo. Y eso me da seguridad. Ahora, eso no quiere decir que yo me voy a quedar sentado y no voy a... No, porque como Él nos amó, nosotros lo amamos. Y el resultado de eso, ¿qué es? Servicio. Servicio. Amarnos unos a otros, amar a aquellos que el Señor ama.
alcanzar a aquellos que no están siendo alcanzados, etcétera. Eso es parte de la vida cristiana. Ahora, fíjense, los puritanos que vivieron por ahí por 1600, 1500, que eran calvinistas, ¿ya? Se supone que ellos, ¿qué entiende usted por puritanos? Alguien que es puritano, alguien que se abstiene de todo, ¿verdad? Viven y son como monjes. Pero vea, llamémosla así, la crisis existencial que ellos tenían. Voy a citar algo aquí de un teólogo Kendall, dice lo siguiente: casi todos los puritanos divinos o santos pasaron por gran duda y aflicción cuando estaban en su lecho de muerte al darse cuenta de que sus vidas no habían sido perfectas, como evidencia de que habían sido elegidos. ¿Se imagina llegar al lecho de la muerte? Y darse cuenta. Y todos nosotros, si miramos nuestra vida no es perfecta. ¿Hay algún perfecto aquí? No de nombre. Hay un bienvenido, pero un perfecto no. Nadie es perfecto. Sí, somos maduros y vamos creciendo. Pero imagínense esta gente que habla de esta seguridad, llegan a este punto en su vida de sentirse como en el lecho de la muerte. ¿Será que me voy con el Señor o será que me quedo? La absoluta seguridad de salvación es imposible en el calvinismo clásico. ¿Cuándo usted se va a dar cuenta? Bueno, cuando llegue al cielo. Vea lo que dijo este famoso, que ya lo hicimos famoso aquí. No voy a decir quién es. Pero él dijo lo siguiente, ahí en el año 2000, en una gran conferencia nacional de un grupo que se llama Legionnaires, que son parte de este movimiento reformado. Y él mismo se declara así como calvinista de 7 puntos. Vean, ya saben de quién estoy hablando. Y esto es lo que él dijo a todos estos que estaban ahí reunidos, ¿ya? Como 5,000 personas estaban reunidos ahí, en ese lugar. Ningún cristiano puede estar seguro de que es un verdadero creyente. Vea lo que está diciendo, ¿ya? Por lo tanto, hay una constante necesidad de ser dedicado al Señor y de negarnos a nosotros mismos para que podamos lograrlo. Luego dice, debemos perseverar hasta el fin en la fe para ser salvos. Yo no soy salvo por perseverar. Si fuera por eso, entonces, ¿para qué vino Cristo? Porque puedo perseverar en alguna doctrina, en alguna dogma, en alguna forma. Yo persevero, pero no para ser salvo. Porque ya soy salvo. Y tengo una seguridad en Cristo Jesús. Entonces, es increíble en realidad esta falta de seguridad para alguien que enseña la seguridad eterna. Yo no sé cómo lo hará la gente de la iglesia donde él pastorea, pero lamentablemente ese es un gran problema. Imagínense yo les dijera a ustedes, váyanse de aquí y yo no sé si ustedes son salvos. Acuérdense la pregunta del carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Persevera. ¿En qué? No le dijo eso. Cree en Cristo. Jesús será salvo. Él no era salvo. Él no había renacido de nuevo. Él lo estaba preguntando si podía, qué debía hacer. Cree en Cristo y será salvo. Dice que creyó en Cristo Jesús. Lo bautizaron y todo lo demás. Entonces, el punto aquí es tener este gran dilema de sentirse seguro o inseguro. De hecho, el otro lado, armeniano, era más bíblico, por eso digo yo, en cierta forma. Vea lo que dijo él, Jacobo Armenio, de ahí 1600. Declaró con confianza que el creyente puede, vea lo que él decía, tenía esta convicción, salir de esta vida para comparecer ante el trono de la gracia sin ningún temor o preocupación. Esa es la seguridad que yo tengo
en Cristo Jesús. Que el día que me toque partir de esta tierra y abra mis ojos, yo no voy a estar ahí parado frente a Cristo por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo por mí. Y eso me da paz. Ahora, si alguien quiere, ¿verdad?, lidiar con lo otro, bueno, ya él. Nosotros somos Calvary Chapel, no somos mormones ni tampoco testigos de Jehová. Tenemos una seguridad. No es un asunto de fe para ellos. Ahora, llevándoles a uno de los grandes teólogos de esto, por ahora estoy citando y luego vamos a ir a la Biblia. Si nos da tiempo, ya no nos dio tiempo. No, sí nos va a dar tiempo. Vea lo que dijo este famoso teólogo, R.S. Sproul. Lo voy a nombrar porque eso está en él mismo en sus reflexiones. ¿Ya? Él murió o partió con el Señor. Bueno, no sé, porque si él mismo no sabía, entonces tenemos problemas. Pero hace poco. Y vean lo que dijo este hombre. Un tiempo atrás, estoy citando, tuve uno de esos momentos de aguda autorreflexión, dice él. Y de repente, la pregunta me golpeó. ¿Cuál fue la pregunta que le golpeó a él? Y él mismo se habló, como mirándose al espejo, y dice, Sproul, ¿qué pasa si usted no es uno de los redimidos? ¿Qué pasa si su destino no es el cielo después de todo, sino el infierno? Estamos hablando de que un hombre ya años estudiando la palabra de Dios, creando sus propios ministerios, sus propios comentarios, su propia Biblia y libros, etc. Pero vean lo que está diciendo. Te diré que yo estaba inundado en mi cuerpo con un escalofrío que iba desde mi cabeza hasta la parte inferior de mi columna vertebral. Yo estaba aterrorizado, traté de controlarme, pensé, bueno, es una buena señal de que estoy preocupado por esto. Solo los verdaderos cristianos realmente se preocupan acerca de la salvación. Interesante lo que dice. Pero luego comencé a hacer un balance de mi vida. Vean. Y todos van hacia el mismo lado. Lo mismo que dijo Piper. Lo dije, no le iba a decir. Pero lo mismo que dijo él. Lo piensa este. ¿Ya? Y miré mi desempeño. ¿Se dan cuenta? La palabra que se repite. Y no solo por él, sino por otros. Miré mi desempeño. Mis pecados llegaron a mi mente. Cuando más analizaba, peor me sentía. Claro, eso es lo que hace el enemigo. Se atormenta. Se atormenta y manda dardos. Pero cuando yo estoy seguro en Cristo, bienaventurado es el hombre cuyos pecados son perdonados, dice, y sus transgresiones borradas, dijo el salmista. Es lo que pasó. Ahora vea lo que dice. Pensé, dice él, tal vez es verdad, tal vez yo no soy salvo después de todo. Y él enseña acerca de la seguridad de la salvación. Fui a mi habitación y comencé a leer la Biblia. De rodillas le dije, bueno, aquí estoy. Yo no puedo apuntar a mi obediencia. No hay nada que pueda ofrecer. Sabía que en algunas personas solo corren a la cruz para escapar del infierno. No podía estar seguro de mi propio corazón y la motivación. Entonces me acordé de Juan, ¿se acordó de la Biblia? 6:68. Pedro también estaba incómodo. Y vamos a leer este pasaje en su contexto. Pedro también estaba incómodo, pero se dio cuenta de que estar incómodo con Jesús era mejor que cualquier otra opción. ¿Se imagina usted? El que te dice, el que tenga sed, venga a mí. ¿Da? El que esté cansado, y Dios, venga a mí, yo lo haré descansar. ¿Sentirse incómodo con él? Y lo interesante aquí es que cita la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice el pasaje? Vamos a Juan, capítulo 6. Entonces, si uno ve y dice, bueno, ¿dónde está el consuelo de eso? ¿O dónde está la seguridad de la salvación de estar incómodos con Jesús? Usted se siente incómodo con alguien, ¿verdad? A veces
que tiene conflictos o que, qué sé yo, no sé, raro así. Ay, me voy a sentar en otro lado y se mueven. ¿Ya? O alguien que a lo mejor le ha hecho algo malo. Pero Jesús, vea lo que dice Juan. Aquí es Pedro. Él dice que Pedro se sentía incómodo, ¿verdad? Pero veamos las palabras en su contexto. Veamos el versículo 68. Primero dice, respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces él dice que eso significa que él se sentía incómodo. Pero siga leyendo. El versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿De qué incomodidad? No hay incomodidad. Pedro entendía una situación que lo que Jesús estaba diciendo era como fuerte en ese momento, pero dije, Señor, ¿de dónde vamos a ir? Y veo, Señor, nosotros hemos creído en ti y conocemos que tú eres el Cristo y sabemos que tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente. Seguridad. Cuando usted conoce a Cristo Jesús, usted está seguro. Cuando sabe quién es Él y lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él va a seguir haciendo en su vida, usted puede estar confiado, seguro. Que el que comenzó la buena obra en usted, la va a terminar. La va a terminar. Y el propósito siempre va a ser llevarnos cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Juan Calvino decía esto en sus libro de la instrucción religiosa, de religión. Dios dice, haya gente con el engaño que son salvos. Esto es locura. O sea, hay gente que según él dice están engañados de que son salvos. Ahora, no pongo en duda que a lo mejor hay gente que no es salva en la iglesia. Pero ¿cuál es la solución de eso? ¿Esperar a ver si fue elegido? No, recibir a Jesús, arrepentirse. Esa es la solución. Y por eso en cada iglesia, en cada lugar donde se enseña la palabra de Dios, siempre hay que enseñar el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Carne, leche y tirar la red. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su vida. Ay, si no soy elegido, bueno, venga. Cristo y se va a dar cuenta que todos aquellos que vienen a Él los echa fuera. No. Él no discrimina, nosotros sí discriminamos. ¿Ya? Nosotros sí discriminamos, estos grupos discriminan aquí. Esta no es la enseñanza de la Biblia. ¿Dónde está la seguridad en todo esto? Al contrario, lo que hacen más bien es inseguro. Inseguro. Ahora, vamos a ver si vamos a alcanzar a ver pasajes de la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la perseverancia? La Biblia enseña que la salvación es el resultado ¿de qué? De responder al Evangelio, creyendo por gracia y a través de fe para arrepentimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que vemos. O sea, todo lo demás, lo que la gente le quiera poner es de además. El punto es el resultado de responder al Evangelio. Es lo que Pablo dice en Romanos 1. El Evangelio, dice que él predicó el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Dice para salvación. ¿A quién? Primero dice a los judíos, a los griegos, para todos los que crean. El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Bueno, que Cristo Jesús vino, murió en la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y que yo no soy suficientemente bueno, ni seré suficientemente bueno para llegar al cielo así por mi propia cuenta. Por eso cuando yo voy al cielo no voy por mi justicia, yo voy por la justicia que ha sido aplicada a mí, la justificación. ¿Ya? Dios la puso ahí en mi cuenta.
cuando hemos creído. Entonces, cuando el Padre nos ve desde el cielo, ya no nos ve a través de sus ojos, sino que nos ve a través de los ojos de su Hijo, Jesucristo. ¿Y cómo nos ve? Justificados. Justificados. O sea, el precio ha sido pagado, ya no hay culpa, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Vea lo que dice Lucas, capítulo 19, lo que el Señor vino a hacer. Lucas 19, 10, hablando ahí el Señor, ahí se acuerdan con Zaqueo, en la casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cualquier persona puede responder y ser salvo, de acuerdo a lo que enseña Jesús. Porque la pregunta es, ¿quién no estaba perdido? ¿Hay alguien que pudiera decir, no estoy perdido? No. Él vino a rescatar a todos aquellos que estaban perdidos. Todos, bueno, en ese tiempo, en este tiempo y en el futuro, hay personas que han estado perdidas. En Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. El que cree en Él. Cualquiera puede creer en el Señor. En Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. El asunto es que el aquel y todo, ¿se acuerdan que ellos lo cambian? No, no es todo, no es aquel, no es todo el mundo. ¿Entonces qué es? Bueno, elegidos. O el mundo elegido. No, ahí es todo aquel. Texto llano, ahí. Usted lo ve y no necesita agregarle ni ponerle. Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Esta es llamémosla así, la última invitación de la Biblia. Y es a venir. Y todo aquel dice que venga a Él. Puede venir quien quiera. Quien quiera. Dios, a través del Evangelio, ¿ya?, que es predicado, el hombre debe responder a ese Evangelio. Debe responder a esa predicación. ¿En qué manera? En arrepentimiento. Fíjense lo que dice Mateo 3. Juan el Bautista, cuando entra en escena en el Nuevo Testamento, en aquellos días, 3:1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, arrepiéntanse, está cerca. Vea lo que dice capítulo 4 de Mateo, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, es decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Ya está, en Cristo. Y la invitación es la misma. ¿A qué? Arrepentirse. O sea, Dios, a través del Evangelio, inicia, este es el iniciador, y envía a estos hombres a predicar el Evangelio. Y aquellos que reciben el Evangelio tienen opción, dos opciones: aceptar o rechazar. Cuando usted lee en el libro de Hechos, en el capítulo 17, el relato ahí cuando el apóstol Pablo está en Atenas, ¿se acuerdan? Y predica del Dios desconocido. Y cuando termina, o no termina, sino que estaba hablando acerca de la resurrección de entre los muertos, de Jesús y todo eso, y dice, de ahí se acabó como el diálogo, y hubo la reacción de algunos. Algunos dicen que creyeron. Hay otros que se burlaban de él. Y hay otros que dijeron, interesante, como eran filósofos, vamos a seguir filosofando acerca de eso otro día, a ver, te escuchamos más. Bueno, 2 se fueron sin seguridad. Hay un grupo que quedó seguro. ¿Por qué? Porque creyeron, dice Jesús. Y eso es lo que él predicó. En el libro de Hechos, en el capítulo 2,
Fíjese en el verso 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Se acuerdan ahí en Pentecostés y todo? El Espíritu Santo vino y todo lo demás. Y Pedro comenzó a predicar. ¿Ya? Y ellos se compungieron de corazón, no por la experiencia que se experimentó ahí, de que hablaban en lenguas y todo lo demás, sino cuando Pedro comenzó a predicarles, les comenzó a hablar por las Escrituras, por el Antiguo Testamento. Acuérdense, en ese tiempo todavía no había Escritura del Nuevo Testamento. Iba a comenzar, pues estaba recién comenzando la iglesia. Y esta gente, que eran los judíos, que estaban ahí, cientos de ellos que estaban en ese lugar, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos. Para todos es lo mismo. O sea, no hay otro. A veces la gente dice, bueno, hay alguien que se puede salvar de una manera diferente. Bueno, el Nuevo Testamento es a través de Cristo Jesús y arrepentimiento, creer en Él. O sea, yo no le puedo darle seguridad en que no, que Él es buena gente. Puede ser buena gente. ¿Ya? Y ahí, en el tiempo de Jesús había mucha buena gente. Pero aún así la predicación era la misma. Entonces estos religiosos que estaban ahí, estos judíos, le preguntaron y él dice: bueno, arrepiéntense, bautícense cada uno vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Es ahí donde parte. Y el arrepentimiento tiene que ver con eso. Cambiar de mente, girar 180 grados. Y lo que ellos tenían que hacer era un cambio, como diría alguien, diría un paradigma. ¿De qué? De que ellos se habían mantenido guardando la ley pensando que haciendo eso eran salvos. Pero ahora ya el asunto cambió. Desde ese día, bueno, ellos ya se arrepintieron y la iglesia fue un crecimiento explosivo. En Hechos 14, 27, dice: habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, ya después del primer viaje misionero, dice: y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Dios alcanzando a todo el mundo. En Hechos 15, en el primer concilio de la iglesia, versículo 8 al 11, ellos estaban ahí debatiendo a ver qué carga o qué iban a imponerle a los gentiles, a los que estaban viniendo al Señor. Por lo que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 14, que recibieron el evangelio. Y estos hombres lo que dijeron es: Dios conoce los corazones de esta gente. Dios dio testimonio. ¿Y de qué manera dio Dios testimonio? Dice ahí en Hechos que Dios derramó su espíritu sobre ellos, así como también a los judíos. Entonces dijeron: wow, esto también es para todos. Purificaron por la fe sus corazones. Y luego dicen: ¿por qué ustedes vienen y tientan al Señor o quieren tentar al Señor a ponerle a la gente una carga que ni nosotros podemos llevar? Entonces la salvación era, otra vez, abierta para todo. Por más que la gente, los judíos se mantuvieron cerrados, ¿ya? Pero la salvación era para todos y ellos estaban siendo parte de esto aquí. La invitación. Y una vez que estas personas recibían al Señor, obviamente el resultado iba a cambiar en su vida, su destino, y también los iba a llevar a que ellos perseveraran, a perseverar en el Señor. Pero el primer punto, ellos tenían que creer en Cristo Jesús. Entonces fíjense aquí, vamos a Juan, vamos a terminar aquí en Juan. Juan 15. Yo creo que no hay palabras más que tengan más peso que las palabras de Jesús. Así que toda la escritura es inspirada. Pero claro, a veces usted habla con otro cristiano: es que eso lo dijo Pablo. ¿Le han dicho a veces así? Sí, es que Pablo lo dijo. Pero bueno, aquí lo que vamos a leer es lo que Jesús le dice a sus discípulos.
Y aquí habla acerca de este concepto, de esta idea de permanecer. ¿Dónde está la fuente de la verdadera perseverancia después de ser salvos? ¿A dónde? Y vea lo que Jesús dice en Juan, en el capítulo 15, versículo 1 hasta el 8. No lo vamos a leer todo, pero fíjense aquí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús ahí hablándole a los discípulos. Probablemente iban pasando ahí por el valle, ¿verdad? Iban hacia el lugar ahí a orar, al Getsemaní. Entonces ahí habían uvas. De hecho, de pronto una gran vid ahí en el templo, cuando pasaban por ahí, porque tenían que pasar por el valle de Cedrón para llegar ahí al Monte de los Olivos o a la bajadita del Monte de los Olivos, donde está el Getsemaní. Entonces ellos iban ahí y el Señor a lo mejor vio y les dijo a ellos, vean, yo soy la vid verdadera, no Israel. Él es la vid. Sí, y la vid representa a Israel, pero Él es la vid. Él está tomando esto y dice, hey, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora vea lo que va a decir aquí, lo va a decir 3 veces. ¿Dónde está la clave de la perseverancia? Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ahora ahí, si tiene su Biblia, puede marcar, dice, permaneced, ¿en quién? En mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Luego, si usted sigue leyendo, si no permanecen en la vid, ¿quién es la vid? Jesús dijo, Él es la vid. Si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, no permanecéis en mí. O sea, la importancia aquí, la clave es que debemos permanecer en Él. Yo soy la vid, dice el versículo 5. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Y ve aquí, y puede subrayar eso. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿dónde está la seguridad de la permanencia? Es en Cristo. Es en Él. En mí, no en otra cosa. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Los discípulos. Fíjese, Jesús usa aquí la idea de permanecer, pero en Él. La verdadera vida que va a llevar fruto y va a producir realmente frutos que agradan a Dios, o el fruto que agrada a Dios, es la vida que permanece en Cristo Jesús. O sea, usted puede estar seguro en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, su vida va a dar fruto. Se va a dar fruto. Nadie va a tener que estar coaccionando a nadie. Ay, hay que orar más. Hay que evangelizar más. Hay que hacer esto. Todo es el resultado de mi permanencia, de mi comunión, de mi intimidad con Cristo Jesús. Y Él va a ir llevándonos. Y usted y yo vamos a ir dando fruto. ¿De acuerdo? A cómo el Señor nos muestra en su palabra. El domingo voy a hablar acerca de eso. Dios busca fruto en la vida del creyente. ¿Pero cuál fruto? ¿Qué fruto es el que debe haber en la vida del creyente? Vamos a mirar ahí cómo el Señor seca la higuera. Buscó fruto y la sacó, porque no había. Entonces, todo tiene que ver con estar con Cristo. De ahí parte. A veces mucha gente va a conocer a Jesús y no va a conocer estas doctrinas o estas teologías, estos conceptos, hasta mucho tiempo después a lo mejor. Pero si no conoce la doctrina reformada o si no conoce la doctrina armeniana o la doctrina de X, la doctrina, pero cree en Cristo Jesús, Dios no le va a preguntar ¿qué doctrina? ¿Por qué doctrina creíste? No, ¿en quién creíste? Es en Cristo. De ahí descansamos. De ahí podemos
salir todos hoy, ¿ya? Con paz en nuestro corazón. No hay condenación a los que están en Cristo Jesús. No somos perfectos. El enemigo va a atacar siempre eso. No tiene que ver con nuestro desempeño, sino tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz. Y nosotros como iglesia creemos que ese es el resultado de su permanencia en Cristo, va a resultar en obras. Es lo que va a resultar. Y otra vez, nadie va a tener que coaccionar a nadie en hacerlo. ¿Ya? Ni siquiera coaccionar a la gente a adorar al Señor, levantar las manos y adable que Él vive. No, cuando usted está permaneciendo en Cristo y usted sabe con cuán amor, con cuán gran amor nos ha amado el Señor que se entregó por nosotros, yo respondo a eso. Y Cristo nunca me pone incómodo, salvo que yo esté viviendo en pecado. Claro, usted se va a sentir incómodo. ¿Y cuál es la solución para eso? Abogado tenemos para con el Padre. Si nos arrepentimos, Él es fiel para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y ahí se acaba. ¿Por qué es incómodo? Porque se rompe la comunión. No es que deje de ser salvo. Deje de ser salvo porque no. Se rompe la comunión. ¿Puede haber una posibilidad? Vamos a ver la próxima semana. Bíblicamente, probablemente. Pero lo que normalmente el enemigo trata es que usted no tenga comunión con Él. Si usted no tiene comunión con Dios, usted no va a dar fruto en su vida. Y se va a ir sacando. Va a ir sacando. Y al final, nuestra vida va a ser una vida bastante amarga. Amarga. Porque en Cristo Jesús realmente nuestra vida es una vida de gozo. No es exenta de problemas. Todos tenemos problemas. Si yo le pregunto aquí qué problema, y cada uno me va a empezar a decir, ay, no, mejor no escucho más. Ahora usted escucha los míos. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Hay gente que está pasando situaciones complejas en su vida. Pero a pesar de todo eso, hay algo que ellos tienen y que yo no les puedo dar. Y es Cristo. Él es el único que le puede dar paz a su corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Es el único que puede llenar su corazón de gozo. Es el único. Yo le puedo hablar de Él. Usted puede hablarle de Él a la persona. Pero hasta que no la experimente en su vida, va a ser escuchar teoría. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? De oídas te conocí. Te había oído, así como a lo lejos. Pero ahora te conozco, ahora te he visto. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos conocerlo. Yo sé que mi Redentor vive. Y tenía esa convicción. Y si aún este cuerpo se deshiciera, decía, yo sé que le veré. Le veré. Entonces, perseverar, ¿ya? Bíblicamente, es permanecer en Cristo Jesús. Seguridad, bíblicamente, es estar en Cristo. Fuera de eso, es agregarle. No hay condenación otra vez a los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús y usted puede ir. Comenzó esa obra en usted, Filipenses 1:6, Él la va a terminar. Judas nos dice que Él es suficiente para presentarnos sin mancha, sin caída, delante de Dios, el Padre. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Bueno, el perfecto amor echa fuera el temor. Si hay pecado, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. No lo minimizamos. No piensen eso.
El pecado sí produce daño. Y no solo produce daño en su vida, sino produce daño a los que están a su alrededor. Por eso siempre es llevar a la gente a Cristo, a arrepentirse. Oremos. Y si usted sabe que hay algo en su vida que necesita decirle al Señor, arrepentirse, arrepiéntase. Y no tiene que pasar al frente. Es usted y Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados con el Señor. Oremos, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por permitirnos, Señor, tener esa seguridad en ti. ¿Qué paz podemos, Señor? Debiéramos sentir, saber que el Creador del cielo y de la tierra nos sostiene en su mano. Y que nadie nos arrebata de él. Y que no depende de lo que hicimos o de lo que estemos haciendo, sino de lo que tú hiciste en la cruz. Ese consumado es suficiente para nosotros, para los que hemos creído en ti. Los que por fe, Señor, hemos creído, nos hemos arrepentido. Y reconocemos, Señor, que tú nos has perdonado y te damos gracias. Si aquí en esta noche hay alguien, Señor, que está luchando con eso en su vida, en su mente, que pueda, Señor, recibir de ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento en su vida. Que tú eres fiel, aunque a nosotros a veces no permanezcamos fiel, tú permaneces fiel. Tú no te puedes negar a ti mismo. Oro, Señor, para que esa convicción de tu Espíritu Santo nos lleve a las rodillas, a un corazón humillado y contrito delante de ti. Tú nunca despreciarás, nunca desecharás, Señor. Y nos arrepentimos y pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Por lo que a lo mejor hemos hecho o pensado, Señor, que no debiéramos haber hecho ni pensado. O cualquier cosa, Señor, que nos aleje de esa comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra vida y a buscar en ti, Señor, lo que necesitamos. Que podamos orar como el salmista, Señor. Examínanos tú, muéstranos tú, Señor, si hay algo que no está bien en nosotros, que necesitamos cambiar, mejorar, fortalecer. Que seas tú, Señor, obrando. Pero que tengamos, Señor, la certeza, la seguridad de que hemos creído en ti y tenemos vida eterna en Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestra vida, el que murió en la cruz y resucitó y que intercede por nosotros. Te damos gracias, te adoramos, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que tú continúes, Señor, esa obra en nosotros que tú has comenzado. Sigue usándonos para tu gloria y para tu honra, Señor. Que podamos estar disponibles para ti, para ser usados por ti como tú quieras usarnos, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por don Jimmy en el hospital. Continúa tú ahí animándolos, Señor, y que los procesos se puedan acelerar, Señor, para que él reciba lo que él necesita, Señor. Oramos por Bianca también, Señor, te pedimos por ella, para que tú le des esa oportunidad, Señor, y que pueda, en este momento, en la condición en la que está, experimentar tu amor en la situación en la que ella está ahora, Señor. Oramos por ella, Señor. Oramos por un milagro, no solo físico, también espiritual, para ella. Fortalece, Señor, a Luis, Señor, y a Marisol, y guárdale, Señor. Te lo pedimos, Padre, y oramos por ellos, Señor. Y si hay hermanos enfermos, de los que no conocemos, también oramos por sanidad y fortaleza y ánimo, Señor. Trabajo para el que no tiene, Señor, provisión.
Y gracias, Señor, por la bendición que nos das de ser tus hijos. Te adoramos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los anuncios. Este sábado otra vez tenemos ya para los adultos mayores de 50 a las 2:30 aquí. Entonces, si no se ha inscrito, ya se puede inscribir, ahí está en el grupo y son todos bienvenidos. Tenemos siempre un buen tiempo, tomamos un cafecito, compartimos, hacemos cosas que normalmente no hacemos, ¿ya? Entonces, todos